Hemos tomado la señal. No se nos asuste. Todas las opiniones expresadas, dichas, habladas o escupidas en este espacio, son responsabilidad de quien las emite. Hola, muy buenas tardes. Qué bueno que están con nosotros aquí en un capítulo o episodio más del Guachapori. Ahora ya, mitad de semana. Buenas tardes, Lucas. Buenas tardes, Paula. Un gusto de nueva cuenta estar con ustedes. Un nuevo capítulo más del Guachapori, Guachapori Deportes. Y hoy tenemos un gran invitado. Vamos a hablar de un tema también muy interesante. Vamos a estar hablando un poco de todo. Ese tema, la verdad, me interesa mucho porque, pues, aparte que va a ser el Día del Niño y todo, pues ejercicios funcionales para los niños, Paula. Y tú que eres papá y que tienes un niño chiquito. La verdad que está muy interesante. ¿Qué nos decía Lito ayer? Que hay que empezar desde chiquitos a interesarlos en cualquier deporte. Y ahorita que pues ya se va a acabar el ciclo escolar, pues la verdad está muy interesante pues saber a dónde puedo meter a mi hijo, qué ejercicios podríamos hacer. Oye, ¿sabes qué? Pues no lo metí a un curso de verano, pero ¿qué ejercicios podría ponerle? Hay algunas dudas ahí. Va a estar interesante. Vamos a presentar a nuestro invitado, Paula. Muy bien, pues aquí está con nosotros Alan Trejo de Trizón. Eso, Alan, vamos. Hola. Siempre aplaudimos a los invitados. Venga, aunque no haya música de por medio, pero nosotros le aplaudimos. Gracias Bienvenido, por estar mi aquí. hermano. Muchas gracias por la invitación, muy amable. Bien, pues tu grupo se dedica al entrenamiento, ¿no? Tengo yo la idea, puedo estar equivocada, se enfocan más en lo que es correr, triatlón, pero yo te quisimos invitar porque ustedes atienden niños, también no han tenido niños en sus entrenamientos y han salido niños destacados. Entonces, en medio de la semana del Día del Niño, queremos que nos platiques cómo es eso, cómo interesar a los niños, qué tipo de ejercicios pueden hacer. Ok, sí, efectivamente tenemos un grupo Trizón, está más enfocado a los adultos, como bien mencionas, y la mayoría o la gran parte del equipo está conformado por corredores, ¿sí? Una parte de ese grupo, aparte de correr o entrar a los eventos de carrera a pie o pedestres, hace triatlón, es natación, ciclismo y carrera, ¿no? Entonces, también hemos tenido etapas en el transcurso de lo que es Trizón, ya como un equipo consolidado y como una empresa como tal, a niños, a infantes, ¿no? Que han surgido de hijos de los mismos clientes corredores, ¿no? De ahí, de Trizón. Entonces ha sido una experiencia pues muy padre, ¿sí? ¿Por qué? Porque el ejercicio o el entrenamiento a temprana edad, pues prácticamente le cambias un poco o mucho, ¿sí? La rutina o el día a día pues a un niño, ¿no? Aparte de que se está ejercitando, aparte de que está conviviendo con otras personas, pues les das un poco más de herramientas, como una escuela, ¿no? Le das más herramientas a que el niño pues se pueda desenvolver mucho mejor a nivel social, ¿no? Entonces, ahorita de momento, por cuestiones de espacios, del clima, etcétera, no tenemos ese servicio. Más sin embargo, sí lo manejamos, ¿no? Cuando se presta y cuando hay oportunidad y cuando viene una generación, digamos, de niños o jóvenes que se interesan por el entrenamiento funcional o por el entrenamiento ya sea de natación o de ciclismo o de triatlón como tal, pues podemos manejarlo, ¿no? ¿Y qué se recomienda cuando han tenido los niños? ¿Cuáles son las actividades que les ponen? Porque no pueden nadar y andar en la bici todos los días, pero hay otros tipos de ejercicios. ¿Qué es la dinámica que se puede recomendar para un niño? Sí, pues mira, es un tema muy extenso. Creo que el tiempo sí da para... Tómate tu tiempo. Explicar. Adelante. Pero prácticamente lo que se recomienda, o al menos lo que nosotros manejamos ahí, es que todo es lúdico. O sea, todo es... El niño, cuando llegan niños de 4, 5, 6 años, todo es lúdico, todo el niño se ejercita divirtiéndose, ¿no? Y aprende divirtiéndose. O sea, en realidad es a base de juegos que indirectamente están trabajando o se están ejercitando. Más sin embargo, el niño no lo siente de esa manera. O sea, no es como un adulto que dices, bueno, vas a hacer 20 burpees y luego vas a hacer 100 sentadillas y luego... El niño trabaja similar,
los grupos musculares igual, pero con una dinámica muy diferente. O sea, trabaja jugando, trabaja brincando, trabaja corriendo con desplazamientos de un lado a otro. Entonces, lo que se busca pues es siempre manejar que su coordinación mejore, que sus habilidades, capacidades motrices también se vean beneficiadas, y obviamente pues todo lo que está ahorita en digamos, en desarrollo o crecimiento, que pues son los huesos, los músculos, su estatura, pues no ponerla en riesgo con sobrecargas, ¿no? Se tiene que planificar muy bien cómo vas a trabajar en los días que vas a trabajar con ellos, si es de lunes a viernes, si es lunes, martes y miércoles, o 2 días a la semana nada más. Y ya con eso, pues obviamente creas una rutina, depende mucho del grupo de edad de los niños, cómo te lleguen. A veces te llegan niños un poco más grandes, a veces te llegan variados. Entonces tienes que tener una dinámica o una clase dinámica en donde todos trabajen, ¿no? Y pues el resultado que hemos tenido nosotros es que hay niños que te llegan muy tímidos, hay niños que te llegan pues muy limitados en cuanto a habilidad, que no juegan mucho o no tienen mucha actividad en el día a día, sino que son más sedentarios. Y es satisfactorio ver cómo ese niño empieza a descubrir, ¿no? Cómo empieza a interactuar con otros niños, que al mismo tiempo el hecho de convivir con niños más hábiles que tú, pues siempre tratas de competir de manera indirecta. Vuelvo a decir indirecto, no es una competencia de querer ser mejor que, pero si un niño puede brincar más alto que tú, pues tú tratas de igualarlo, ¿no? Tratas de exigirte un poco más. Entonces esa es la ventaja, o esas son las ventajas que yo le veo a que los niños desde temprana edad estén involucrados en un deporte, el que sea. Puede ser la natación, puede ser la gimnasia, los deportes de conjunto. Todos te dan diferentes cosas o te dan diferentes herramientas para poder pues tener un mejor desempeño en el día a día. Digo que al final como niño pues no le puedes exigir tanto como un adulto, pues, pero tú ves a un niño interactuar que hace deporte y ves a un niño sedentario y parecían que son de diferentes edades. ¿Y cómo les ayuda? Tocas un tema muy importante. ¿Cómo les ayuda en la autoconfianza, ¿no? Para socializar? Vienen de la pandemia muchos niños y que pues estuvieron encerrados mucho tiempo y pues les terminó ayudando bastante esos ejercicios, el entrenamiento, el convivir con otros niños de su edad, para tanto socializar y como pues ejercitarte, ¿no? Dejar un poquito esa vida sedentaria, utilizar menos los medios electrónicos y todo, les termina ayudando, ¿no? Sí, muchísimo. O como bien dices, la pandemia creo que fue un parteaguas, un después, en donde hay niños que pues bien, yo tengo un hijo y a él le tocó del 100% de la pandemia. Sí. O sea, él prácticamente apenas ahorita que entró a la escuela, anda conviviendo ahí, descubriendo y demás, pero era un niño también pues así, tímido, muy introvertido, y pues obviamente hay un chorro de niños iguales de temprana edad, o sea, pequeños. Hay niños ya un poco más grandes, 8, 9, 10 años, y hay jóvenes o quienes están en la pubertad y apenas andan retomando pues la vida normal. Se perdieron ese momento de su desarrollo, ¿no? De 2 años, creo. Sí, porque no podías hacer nada. Encerrados, o sea, no podías ir a ni un lugar, no podían jugar, o sea, estaba todo muy limitado. Entonces, sí es muy importante que los padres de familia pues encomienden a los niños o involucren a los niños en alguna actividad física. ¿Y desde qué edad recomiendas tú que se puedan activar? Por ejemplo, con ustedes, en el caso de ustedes, ¿desde qué edad se pueden activar? Por lo mismo que hay gente que a lo mejor nos puede ver en casa y dicen, oye, pues yo no me da pendiente porque no quiero que se lastime, o no quiero que si hace ejercicio luego saca chaparro. También, ¿no? Que si le meten peso. Si no, sí, hay muchos mitos, la verdad. Yo recomiendo
así a deportes que tengan que ver con impacto, por así decirlo, trabajo en tierra, brincos, y a mí se me hace una edad muy, muy prudente a los 4 años. Hay quienes los manejan desde los 3, que es estimulación temprana, pero ya es un apartado ya un poco más delicado y tiene que ser como más personalizado. No puedes trabajar tanto en conjuntos porque no puedes tener tanto control con niños de 3 años, pues, ¿no? Entonces, con niños de 4 años se pueden hacer ejercicios padres, interesantes, en un espacio pues controlado, donde puedan realmente convivir y competir sanamente con rutinas pues obviamente adecuadas para ellos. A partir de los 4 años, nosotros lo que más trabajamos con niños es les enseñamos a andar en bicicleta. Increíblemente está muy bien. Hay niños que... Te voy a llevar a la mía, no saben sí, andar en bici. Hay niños que no saben andar en bici. O hay papás que no tienen el tiempo o la paciencia. Ni la gracia para enseñar. Ajá. Entonces, haz de cuenta que es como cuando un papá les quiere enseñar a manejar a su hijo, que prefiere que alguien más lo haga porque no tiene la paciencia o porque no tiene, pues... el tiempo y la paciencia. Exacto. Entonces, pues bueno, nosotros lo que hacemos es... tenemos una técnica que es como ejercicios progresivos para que una persona ande en bicicleta y sirve también para los adultos también. Entonces, normalmente el típico modo ese de agarrar y aventarte a ver si ya puedes andar, pues no aplica, ¿no? Aquí se hacen unos ejercicios. Y es lo que hacemos los papás. Ahí te vas y si te caes ni modo te levantas, pero ya vas a poder. Pues. Sí, luego queda ya los niños con una mala experiencia, que luego ya no les gusta la bici, porque se cayeron, ¿no? Y les agarran miedo. Entonces hacemos ciertos ejercicios progresivos y lo mismo pasa con los ejercicios funcionales. O sea, increíblemente todo lleva un proceso, una metodología. Entonces, así como para hacer una sentadilla, como para hacer una lagartija, como para brincar una caja, como para correr de manera lateral. O sea, hay ejercicios adecuados para que tú el movimiento lo puedas hacer de manera correcta. Es decir, no todos tienen esa capacidad o habilidad. Hay unos niños o hay unas personas que de manera nata pues nacen con esa habilidad. O sea, que les cuesta muy poco trabajo adaptarse o realizar ciertos movimientos. ¿Por qué? Porque tienen la fuerza, pues tienen la destreza, tienen la habilidad en sí. Y hay otras personas u otros niños que es totalmente lo inverso. Entonces, todo el mundo lo puede hacer, sí, pero igual, como todo, aprender algo, hay a quienes se les facilita mucho. Muy fácil. Y hay a quienes se les complica muchísimo. Entonces, a mí en mi experiencia me ha tocado ver gente muy inhábil que cuando lo domina es mejor que la gente que es hábil de manera nata, ¿no? Entonces, debe haber mucha gente desperdiciada y talento deportivo que piensa que no es bueno para algo cuando realmente lo único que falta es poder conocer técnicamente la manera de hacerlo correctamente. Entonces, digo, al final los ejercicios son progresivos, tanto en pequeños como en adultos cuando llegan con nosotros. Pero ahorita hablando de pequeños, pues te digo, todo es lúdico, todo es de manera de juego, obviamente siempre con respeto, que tienen que manejarse con respeto con los demás compañeros, obviamente con el instructor, conmigo, con quien esté enfrente. Y eso es parte de lo que al final también le aporta. O sea, el niño va a ejercitarse, se cansa, probablemente se duerma más temprano, que es lo que quieren a veces los papás. Pero aparte tienen ese plus, pues, ¿no? Ese algo que al final lo estás educando, pues. Sí. O sea, no es la educación que recibe obviamente en casa, pero sí el obviamente respetar a sus compañeros. Disciplina. La disciplina de no estar peleándose, de no estar golpeándose, de un niño respetar a una niña o de una niña respetar a un niño, del distinguir el hecho del parentesco, porque a veces te llegan hermanos y piensas que porque ese hermano de fulanito ya es intocable o que otra persona no puede hacerle algo a alguien porque tiene un hermano y lo va a defender. O sea, aquí es como la igualdad, somos iguales todos aquí, no importa si eres niña, si eres niño, hay respeto, hay que ayudarse siempre cuando se puede.
a medida de lo posible. Y dejamos como un poco de ser un poco independientes, obviamente en esa edad. Pues dices, bueno, ¿qué independiente puede ser un niño? Pero independiente me refiero a que los papás no están ahí o tratamos de que no estén ahí. Hay papás muy aprensivos que pues tienen que estar ahí siempre viendo y al final limitan mucho el desempeño del niño. Hasta lo pone más nervioso, ¿no? Entonces, a veces un niño se porta mal y luego pues dices, bueno, no me puede hacer nada porque está mi mamá o está mi papá y como quiera voy y le digo. Entonces, tratamos de ir un poco a poco como soltando ese vínculo que tienen ellos. Cortando el cordón. El cordón. El cordón umbilical. Sí. Entonces, eso pues para nosotros es como lo padre de transmitir, obviamente, la salud, crear mejores hábitos a temprana edad, que el niño, pues aparte de que va a la escuela o hace sus actividades de la tarea que tienen que ver con la escuela, el hecho de tener una actividad extracurricular, en este caso deportiva, pues sí hace que el niño pues tenga un mejor control de sus tiempos, y igual inconscientemente, porque tu mamá o su papá van a tener que estarlo arreando, no tiene un reloj que lo pueda estar monitoreando, pero sabe bien cuáles son sus límites en el día, o sea, sabe qué tanto puede usar el teléfono para jugar o la tableta, sabe cuándo se tiene que poner a hacer la tarea, sabe cuánto tiempo dura su rutina de ejercicio y sabe cuánto tiempo le queda pues antes de dormir para poder ver la tele o para cualquier cosa que tenga. Pero es muy diferente a salir de la escuela y tener prácticamente pues media tarde libre, de barra libre, ¿no? O sea, de poder no hacer la tarea, a lo mejor la haces bien noche. Le hacen ya que te vas a acostar, ¿no? Ya acuéstate y sacan los cuadernos. O no se bañan todos los días, o sea, tienes un más descontrol cuando no tienes una actividad que aparentemente puedes decir que te quita tiempo. Y increíblemente hay papás que lo ven como una pérdida de tiempo. O sea, me va a quitar tiempo de aquí que vaya y lo deje a donde lo tenga que dejar y luego que tenga que ir por él. No, mejor que se quede en mi casa, ¿no? Entonces, eso es una inversión que puede costarte, sí, dinero, pero lo que te va a retornar en cuanto a lo que le aportas a tu niño o a tu niña o a tu joven es invaluable. O sea, es una inversión que después vas a querer pagarla con dinero y ya no se puede. Y ya es muy ya no se puede. ¿Qué otras experiencias te ha tocado vivir con los papás? Porque sí, con los niños, claro, ustedes les van enseñando, los van llevando de menos a más, pero los papás a veces son complicados. Siempre son complicados. ¿Por qué? Porque, pues obviamente, trabajar con niños es un tema bien delicado, ¿no? Entonces, y más ahorita, pues como está todo, que es todo más delicado. Sí, pues a raíz de las leyes que se han hecho. Sí, todo es más delicado. Y obviamente, el hecho de que todo sea más delicado, pues te pone en un modo más alerta como papá, ¿no? Que a lo mejor antes no lo veían así nuestros papás. O sea, a lo mejor nuestros papás antes eran más confianzudos, a lo mejor no medían de la misma manera los peligros que hoy sí, que a lo mejor siempre han estado, ¿no? Ahí, pero que ahora pues se han exponenciado un poco más. Entonces, la experiencia con los papás, digo, siempre es complicada, te tienes que ganar también la confianza, obviamente. Siempre que llega un papá nuevo, pues siempre es un poco escéptico de no saber qué resultado va a esperar, y tiene que pasar ese proceso junto con el niño, ¿no? Un niño llega y no es tu amigo de la noche a la mañana, te lo tienes que ganar, te tienes que ganar la confianza, tienes que ir día a día pues tratando de demostrarle que estás ahí para apoyarlo, para ayudarle, pues para enseñarle también y pues para estar ahí cuando él no pueda. Y a raíz de que el niño se siente cómodo contigo, de que quiere seguir yendo a la clase, pues el papá también va diciendo, bueno, pues todo va bien, porque si mi hijo quiere seguir yendo para allá, quiere seguir estando con sus amigos, con el entrenador, en el mismo lugar donde siempre entrenan, pues quiere decir que está bien, ¿no? Entonces, así es como te ganas la confianza de los papás, pues obviamente con resultados positivos. Y pues como experiencias, pues han sido más buenas que malas, y siempre pues las experiencias malas
pues siempre se aprende, ¿no? A veces son malos entendidos, a veces son regaños que a alguien no le gusta, pero que al final pues se tienen que hacer, ¿no? Pero en sí los papás son al principio muy aprensivos, son cerrados también. Es difícil encontrar un papá que te dé rienda suelta de la noche a la mañana. Siempre son muy precavidos y con justa razón. Pero en sí, pues malas experiencias afortunadamente no he tenido. Yo trabajé en Nogales por 4 años y tuve la oportunidad ahí de crear un grupo de triatlón de niños. Bueno, en ese entonces eran niños, ¿no? Eran niños aproximadamente entre los 8 y 10 años cuando los conocí. ¿Por qué? Porque yo trabajaba en un gimnasio allá que tenía alberca y que no teníamos, o sea, yo no tenía la oportunidad de contratar a alguien allá que se hiciera cargo de la alberca. Entonces, por las prisas, por los roles que teníamos que manejar en el gimnasio, echar a andar ahí la alberca, que estaba costando muy cara y no tenía el uso que se pretendía tener, pues yo empecé a dar clases ahí y conocí a estos niños en un curso de verano. No sabían nadar, ahí aprendieron. El caso es que esos niños empiezan a querer venir hacia Hermosillo a los eventos de natación, pero la verdad es que aquí la natación empieza desde muy temprana edad. ¿Por qué? Porque hay más albercas, hay más recursos, hay más facilidades, ¿no? Entonces los niños de 8 años, 9 años, aquí ya son niños muy avanzados. O sea, son niños que ya tienen nadando 4 o 5 años. Y contra un niño que va empezando, pues es mucha la diferencia. Sí, claro. Entonces, veníamos para acá, pues nos daban una paliza, ¿no? O sea, no teníamos nada que hacer, pero los niños al final, y obviamente, como repito, con todos los papás, era, pues queremos más, ¿no? O sea, no queremos seguir mejorando y queremos... Pero sí estábamos muy limitados ahí en el gimnasio, entonces yo les dije, ¿saben qué? Pues sus hijos como nadadores, la verdad es que yo lo veo muy complicado. O sea, tenemos 4 o 5 años de retraso. Ajá. Y con nuestra infraestructura, pues no le veo la manera en cómo podamos alcanzarlos, pues, ¿no? Al menos ahorita en un corto plazo. Pero lo que sí puede pasar, digo, es que esos niños son buenos nadadores en el triatlón. Uh-huh. O sea, ustedes pudieran emigrar de la natación al triatlón y ahí sí es que no está tan disparejo, ¿no? ¿Por qué? Porque el triatlón se compone de 3 disciplinas, que es la natación, es el ciclismo y es la carrera a pie. Entonces, en Nogales, pues fuimos a Tucson en una ocasión y le dije, ¿saben qué? Hay un evento en Tucson, la bicicleta que tengan, la que así no inviertan, pues, porque no sabemos si luego mañana no les gusta y es una inversión. Y es una inversión ¿no? fuerte. Entonces, bueno, pues fuimos, quedaron encantados. ¿Por qué? Porque se dieron cuenta que ahí ya no eran tan malos nadadores. Y bueno, ya los papás me dijeron, ¿saben qué? Pues sí queremos que los entrenes para triatlón. Y pues decidimos qué bicicleta comprar. Y bueno, ahí empezó toda una aventura en donde yo prácticamente, pues dije, en la torre, ¿en qué me metí? Yo no venía a Nogales a esto, ¿no? Pero yo solo venía al gimnasio acá. Sí. Pero bueno, fue una responsabilidad que al final de cuentas, sin querer, la adquirí y que estoy muy orgulloso y muy satisfecho de haberlo hecho. ¿Por qué? Porque me abrió mucho un paso, un camino que jamás me hubiera imaginado. Yo estudié arquitectura, o sea, yo pretendía ser arquitecto y por ende desde el destino toda la vida estuve involucrado con el deporte. Yo fui triatleta también, empecé en la natación. Todo el camino que les digo que no siguieron los niños de Nogales, pues yo sí lo seguí. Entonces, yo empecé en la natación muy joven, fui juvenil, después por lentes de la vida terminé en el triatlón y bueno, fui triatleta juvenil, llegué a la universidad, al final pues ya me decidí a estudiar, a trabajar y demás, y dejé el triatlón por un buen tiempo. Entonces estos niños pues me vuelven otra vez a involucrarme en el triatlón. Me empecé a preparar para ser entrenador de triatlón. O sea, yo tenía pues el tema de la administración del gimnasio, la arquitectura, pero no, pues nada de educación física. O sea, no estaba en mis planes ser maestro de educación física ni nada. Y bueno, dije, bueno, si quiero realmente hacerlo bien, pues necesito prepararme para... ¿Por qué? Porque
todo mi conocimiento en ese momento era empírico, o sea, lo que a mí me habían, cómo me habían entrenado a mí, mi experiencia como atleta, pero ahí te das cuenta que no tiene nada que ver lo que tú hayas vivido para poderle enseñar a alguien, ¿no? Entonces, bueno, me preparo en la Universidad del Triatlón, hago todos los cursos que corresponden ahí para poder estar como certificado, avalado por la Federación Mexicana de Triatlón, y eso al final era necesario porque los niños empezaban a avanzar tanto que ya podían ir a Olimpiada Nacional, ¿no? Entonces, ya estando en un nivel de ese tipo, los jóvenes ya tenían ahí 13, 14 años. Si tú no tienes esa certificación o esos cursos de federación, tú no los puedes llevar a Olimpiada Nacional, se los tienes que dejar a otro entrenador para que puedan ir, ¿no? Entonces, bueno, fue un proceso ahí medio largo que al final de cuentas, pues me dejó a mí una experiencia muy, muy satisfactoria. Pudieron ir dos, nunca antes en Nogales había visto el deporte de triatlón, o sea, jamás había habido esa disciplina. Y dos niñas de ellas de allá tuvieron la posibilidad de ir a Olimpiada Nacional. Entonces, pues para Nogales como tal y pues para el mismo Sonora, pues era como qué increíble que en Nogales, cuando no tienen nada Nogales, con todo respeto, pero no hay nada en Nogales de infraestructura que facilite las cosas para los niños en deportes individuales, a lo mejor en conjunto como el fútbol, el béisbol, el básquet y demás. Sí, no. pero en deportes individuales está un poco limitado. Entonces, de ahí nace ya pues todo el interés de poder retomar en Hermosillo pues lo que se hizo en Nogales, ¿no? Entonces, ya en Trizón, pues tenemos como la base de la experiencia que nos dejó Nogales, y lo quisimos retomar con los niños, pero es un poco complicado acá. ¿Por qué? Porque los espacios están limitados, o sea, las albercas están más enfocadas para los clubes, ¿no? Sí. Para alto rendimiento. Para alto rendimiento, pero para la enseñanza, si tú no perteneces a un club grande, como los que hay aquí, es difícil que tú encuentres un horario en donde tú puedas entrenar a un grupo de niños, ¿no? Tienes que ya emprender y hacer una alberca y es complicado. Entonces nosotros hacemos cursos de verano de natación, enseñamos a nadar a niños, rentamos una alberca. La pandemia había estado un poco complicado, espero que este verano podamos retomarlo. Entonces esos niños son los que prácticamente se nos integran para todo lo demás que es el trabajo funcional, el andar en bicicleta. Correr como tal no, porque es muy aburrido para ellos. O sea, ellos no corren así de que, pues hoy tocan 5 kilómetros. Mejor que sea dinámico. Todo con es juegos, ahí, ¿no? En un espacio reducido. Ajá. Hacemos circuitos donde tienen que brincar, donde tienen que saltar aros, donde tienen que brincar como tipo las llantas. Todos son ejercicios prácticamente de destreza, de fuerza como tal, de cargar no. Más sin embargo, con su propio peso sí. O sea, sí hacen sus lagartijas, sus sentadillas, sus fondos. O sea, tienen prácticamente toda una rutina estructurada, y cada vez la dinámica es exigirles un poco más a medida de las posibilidades de cada uno, ¿no? Dependiendo de la edad, dependiendo de la experiencia, o sea, cuánto tiempo tienen con nosotros. O sea, no es lo mismo un niño que acaba de entrar y tiene 9 años que un niño que ya tiene 3, 4 meses con nosotros, ¿no? Y que, por ejemplo, hay niños que llegan con sobrepeso, pasaditos, un poquito ya de mucho que comieron, así, y que con los ejercicios funcionales también ya cambian, ¿no? Agarran otra estructura, sí. Tanto que van mejorando tu confianza y que van agarrando otra simetría, hasta van encorvaditos y ya, ¿no? Agarran otra postura. ¿Han habido cambios también contigo? Sí, no, definitivamente. Pues mira, a ellos les ayuda mucho que están en constante crecimiento, ¿no? Entonces, el solo hecho de ellos de estarse moviendo ya implica un gran cambio. No son como nosotros los adultos que ocupamos una dieta súper rigurosa, sí. No te puedes dejar de mover porque lo dejas de hacer y pum, ¿no? Ves el resultado negativo. Pero ellos no, o sea, ellos tienen la habilidad y por la edad en donde con el solo hecho de hacer esos pequeños cambios, de incluir ejercicio a su día a día, ya es un gran avance para poder empezar a ver resultados en un corto plazo. O sea, en ellos sí los puedes ver
en un lapso muy, muy corto de tiempo. Y obviamente, pues nos llegan niños, así como dices, pues pasados, con muy malos hábitos, muy flojos, no les gusta hacer nada, no les gusta sudar, no les gusta cansarse. Pero como te digo, los mismos niños empiezan a hacer la motivación de no tanto que tú le digas, hey, tienes que hacer esto, ¿y para qué viniste? O sea, no. Ven poco a poco que dice, a la torre, o sea, como un niño más pequeño puede más que yo, o como esa niña que está más gordita puede más que yo. Y se empieza la automotivación. Eso. Empiezan a demostrarse a veces que son capaces de muchas cosas que no tenías ni siquiera la menor idea que podías hacerlo. Y nos pasa con los adultos también. O sea, con los adultos cuando estás enseñando a nadar, te dicen, no te imaginas lo sorprendido que está la gente a veces de poder lograr cruzar la alberca de 50 metros, por ejemplo. Se dice, en mi vida, si yo ni siquiera me quería meter al agua, o sea, le tenía pavor, no quería, me metía con la nariz tapada, que no me entrara agua, o sea, y empieza a descubrir, empieza a explorar y te das cuenta que a veces lo único que nos limita es el miedo. O sea, cuando tú tienes miedo a algo, prácticamente te cierras la puerta de poder hacer cualquier cosa. Y los niños llegan exactamente igual. Llegan, les da pena que los vean, les da pena llegar. Mira, increíblemente hay niños que llegan conmigo con pena porque nunca usaron shorts. Uh-huh. Siempre usan pants o pantalón. Y ni siquiera tienen feas piernas, ni siquiera están flacos o ni siquiera están gordos. Simplemente es el hecho que no les gusta la ropa deportiva, por ejemplo. Entonces, desde ahí ya vienes con un cuadro así como que dices a la torre. O sea, ya no es que si no le gusta el ejercicio, sino que no le gusta. No está cómodo con la ropa no se siente cómodo, pues. Ajá. Sí. Entonces, hay infinidad de situaciones así que no tienen nada que ver con la actividad física y que son limitantes de ideas que una persona se empieza a hacer desde el más pequeño hasta el más adulto. Y que, pues digo, con el día a día le vas dando esa confianza, que yo creo que lo resumiría todo en eso, en la confianza que tú le puedas brindar y que le puedas generar a esa persona, ya sea niño, adolescente o adulto, a que sepa que sí puede realizar algo y que no pasa nada. Si se equivoca, si le sale mal, si fracasa, o sea, no pasa absolutamente nada. Y cuando esa persona empieza a darse cuenta que es verdad eso, es cuando empieza a descubrir realmente de lo que es capaz y empieza a sacar su potencial realmente, ¿no? Entonces, pues te digo, los niños, afortunadamente, los que tengo, ahorita están como en un break, ahorita están en otras actividades porque yo personalmente estoy complicado de tiempo, pero esos niños... para el verano. A mí me ayudaron mucho con otros niños que llegaron en su momento y que eran la fuente de inspiración, digamos, pues, ¿no? Entonces, esos niños competían en las carreras así pedestres cuando hay que 50, 100 metros y no siempre ganaban. La verdad es que es muy difícil que un niño siempre gane, pues, o sea, el niño gana y pierde y la bondad, digamos, de estar en un grupo así es que vas a saber empezar a reconocer a perder. O sea, saber perder, pero también vas a disfrutar cuando ganas, ¿no? Entonces, el identificar, yo creo, esos dos elementos de saber perder. Obviamente, saber perder es cuando reconoces que perdiste y que hay que trabajar más y que hay que echarle más ganas a la próxima. Obviamente, no de pesimismo de que no te vale si ganas o pierdes, ¿no? Y saber ganar, pues, obviamente es cuando, pues, humildemente vas y felicitas a quien le ganaste. Uh-huh. Y que sabes que pues es tu momento y debes disfrutarlo y que obviamente pues tienes que seguir trabajando para que no te ganen en la próxima. O sea, el hecho de que tú estés ganando y perdiendo en una temprana edad, yo creo que suma más a que siempre estés gane, porque el día que pierdes no siempre uno está preparado para que pase. Les transmiten esos valores también a los niños, ¿no? Tratamos de que inclusive en el mismo entrenamiento hacemos dinámicas donde son competencias internas, digamos, ¿no? Entonces, pues obviamente cuando lo haces por primera vez los niños lloran, o sea,
¿Por qué? Porque vives esa experiencia del que ganas, termina burlándose del que pierde, cuando recién lo haces, pues, ¿no? Y ahí es donde te digo, uno como instructor, como entrenador, como mentor, es cuando tú tienes que hablar con ellos y les tienes que decir, ¿sabes qué? Eso no es así. O sea, si tú ganas, tú tienes que ir a darle la mano, tú tienes que abrazarlo, tú tienes que decirle que sí puede. Y tú cuando pierdes, pues, o sea, tienes que estar consciente que no siempre vas a perder. O sea, tú sigue trabajando, tú sigues haciendo las cosas bien y va a llegar un momento en el que te va a tocar ganar. Entonces, no importa en qué lado de la moneda estés, pues siempre con la mejor actitud, al final de cuentas puedes revertir el resultado. Entonces, eso es lo que tratamos más que nada. A nosotros, la verdad es que a temprana edad no nos importa el rendimiento, o sea, el performance de que a la torre ese niño es un súper eminencia, un talento, quiero llevarlo a todas las competencias. Eso no es para nada el target, o sea, no es nuestro principal objetivo en Trizón, ni cuando lo trabajaba individualmente antes de Trizón. Siempre fue el que el niño a una edad, digamos, juvenil, ya a los 17, 18, 19 años, tenga todas esas herramientas para ahora sí realmente tratar de ser lo más competitivo que pueda. Y ahí sí hacer los sacrificios que conlleva, pues para tratar de ser el mejor en tu categoría o en tu deporte. Pero no a una temprana edad. ¿Por qué? Porque si tú haces la exigencia que es uno de los problemas que pasa a veces con los padres de familia, es ese. Sí. O sea, ¿para qué quiero que traiga a mi hijo si nomás juega? O sea, si yo quiero que lo pongas al tiro, pues no. O sea, yo quiero que si va a una competencia gane, porque pues es mi hijo y es mi orgullo, y a veces quieren que el niño viva lo que tú no pudiste vivir como papá, pues tu sueño frustrado de atleta que quieres que tu hijo no lo sea y que sea lo que tú quisiste ser. Y entonces no pasa, o sea, al menos con nosotros no va a pasar. Aquí es darte todas las herramientas necesarias para que tu hijo crezca y se vaya desarrollando con las mejores habilidades y capacidades, obviamente físicas, pero más que nada personales y sociales, ¿no? Y con esos valores de poder tomar decisiones correctas al momento de estar, pues ya sea compitiendo o después de competir. Entonces, ya si tú a un niño lo sometes a un estrés en donde le tienes que exigir físicamente y mentalmente a que va a ganar y tiene que ganar, y pobre él que no gane, y que si le gana fulanito y que si le gana el del otro equipo, es un daño tremendo el que le puedes llegar a hacer. Le puede llegar el niño a cumplir toda su etapa de niñez y de adolescencia, y cuando llegue el momento en el que él pueda decidir, lo va a dejar tirado. O sea, va a decir, yo no quiero más esto, estoy bien harto, o sea, todo el tiempo me obligaron, a mí nunca me gustó. Y puede ser que el niño perdería todo, pues. Sí, y puede ser que el niño sea el juvenil puede ser que siga siendo una bestia, ¿no? Que puede ser el mejor atleta del país, pero puede ser que ya no lo disfrute, nunca lo disfrutó tal vez. Entonces, eso pasa mucho y yo lo puedo comparar con lo que nuestros vecinos de Estados Unidos hacen. Es, si tú vas a un torneo de lo que tú quieras en una temprana edad, nosotros vamos a ganar. O sea, es casi te lo aseguro. Si ese mismo equipo, si es que llegara el mismo equipo a una edad mayor, ya sea juvenil o ya sea de primera fuerza o sub-23, si es que llegaran a llegar esos dos equipos otra vez, yo te puedo pasar que se invierte el resultado. ¿Por qué? Porque así trabajan ellos. O sea, ellos trabajan desde una temprana edad en donde los llevan a todos los deportes para ver cuál les gusta más, se entrenan divirtiéndose, aprenden sin darse cuenta que están entrenando. Y cuando llega el momento de exigirles, pues realmente les exigen. O sea, ahí realmente empieza el trabajo. Pero pues si tú lo haces a la inversa y luego le quieres exigir en una edad adulta, pues ya el atleta o el joven o el adulto, ya agarra sus mañas. Ya no lo hace. O sea, yo lo viví, o sea, yo pasé por ahí, yo pasé por una etapa donde como atleta pues no había toda la herramienta ni la tecnología ni tal vez la metodología que se usa ahora, ¿no? Entonces también los entrenadores antes eran más empíricos, eran más, dependían mucho ya de la vocación de cada quien, de cómo te va a enseñar y cómo te iba a decir las cosas. No había la psicología deportiva que tanto apenas empezaba la psicología deportiva. A mí la verdad no
No te tocó que los atendieran. No había una Tere Mouet en esas épocas. Sí estaba Tere, pero estaba como terminando su doctorado y estaba más como estudiante, vaya. Pero sí, y estaba como más enfocada en deportes más de conjunto en aquel entonces, porque Camacho era mi entrenador. Y pues, sí, okay. Entonces... ¿Fuiste a Olimpiada? Yo fui a Olimpiada Nacional, sí, varias veces. El Camacho viene también de toda una escuela de aprendizaje. Ahorita yo creo que el Camacho de hoy, sí, yo hubiera deseado que me hubiera tocado a mí. El de hoy. El de hoy, porque sé que está mucho más preparado, tiene muchas más herramientas al alcance, o sea, y antes no, pues, o sea, yo ni puedo reprochar nada porque sé que antes era más complicado todo, no teníamos la misma tecnología, no teníamos los mismos medios, o sea, los mismos recursos, ni el mismo apoyo, pues, que se tiene hoy, derivado, pues, de todo lo que hemos avanzado en cultura también. Entonces, pues, nada, tratar de aprovechar esos medios, claro, de aplicarlos, y seguramente 15, 20 años después a lo mejor dicen lo mismo que estoy diciendo yo ahorita. Sí. Para los que no saben quién es Camacho, porque ¿cómo se llama el Camacho? Jorge Camacho, él es entrenador de triatlón, pues tiene ahorita los más destacados, a Raúl Ruiz, a Sofía Cobó, o sea, son los más destacados, esposo de Tere Mouet. Por eso salió ahí la relación. Oye, Alan, ahorita tú al principio comentaste la parte de, así lo entendí yo, ¿no? Entre líneas, engañar a los niños. Creen que van a jugar, pues, pero así se quedan. Yo recuerdo mucho a mi niño que el verano pasado lo llevé a natación y estoy yo sudando, ¿no? Deseando que acabara el mes, sí, y abren otro mes en Unicen y yo. Así, ¿vas a quedarse aquí, Oscarito? Es que me dice, la verdad, dice, me gusta mucho venir porque para mí es como un juego, dijo. Ni modo, dije. Otro mes en el canal. ¿Cómo decirle que no? ¿Cómo decirle que no? Y más que lo ves que se está activando, siendo que es un niño, como todos, que pues pasa más tiempo quizá en videojuegos. Entonces esa parte que ustedes usan, y se me hace muy atractivo, ahorita mencionando el triatlón, la alberca y la bicicleta, para los niños es un juego. No lo ven quizá como un deporte al inicio, ¿no? Que como en la alberca terminan trabajando todos los músculos, todos los grupos musculares, ahí sí terminan hasta cansados y con hambre. Sí, ahí sí te van a saltar a la cena. Esa es la única parte mala de todo esto, ¿no? Ahí pero sí, de plano. Sí, son deportes muy bonitos que les ayudan mucho, pero que ellos los ven como juego. Sí, es lúdico, pues al final de cuentas, ese es la base del éxito. Yo creo que cualquier actividad, inclusive yo creo que hasta artística o de ese tipo, no nada más deportiva, pues si tú le enseñas a un niño aprendiendo, si le enseñas jugando, que aprenda jugando, tienes muchas más posibilidades de que ese niño se quede y siga pues aprendiendo y siga mejorando y siga explorando el potencial que puede llegar a desarrollar. Pero si lo exiges, si lo sometes a una pues disciplina, yo creo que el deporte que más, y porque tiene que ser así, yo creo, o sea, yo no soy gimnasta y nunca lo fui, me hubiera gustado hacerlo, pero creo que es el único... ¿Puedes? No. Imagínate. No, yo creo que es el único deporte que es así demasiado completo, riguroso. O sea, que a temprana edad tiene que ser así o sí. O sea, yo creo que no hay otro camino de ese, por eso la vida útil de un gimnasta es muy corta. Pero fuera de ese deporte, pues yo creo que al final de cuentas tendría que ser así para que pueda realmente adoptar ese hábito de por vida, pues, ¿no? Porque hay gente que le gusta, o sea, que a lo mejor nunca fue un buen deportista de juvenil ni nada, y a raíz de que no fue un buen deportista porque a lo mejor no fue sometido a una alta exigencia, es un adulto ahorita que le gusta mantenerse activo, que le gusta ir al gimnasio, que le gusta ir a correr, o sea, que tiene buenos hábitos, pues, ¿no? Y pasa a veces al revés. La gente que no tuvo la oportunidad de salir a fiestas, de a lo mejor tener amistades fuera del deporte y demás, ahorita ya no quiere saber nada de lo sano, de lo de ejercicio, de buenas amistades, ¿no? Hasta que ya no se enferma, hasta que ya de plano está muy gordito, hasta que toca fondo, pues, sí. Y otra vez, yo fui deportista hace como 30 años
Y pues sí, fui muy bueno y ahorita otra vez voy a empezar porque el doctor me dijo, ¿no? Entonces... que ya ni se la creen, ¿no? Ya lo ves y no hay que evitar eso. No parecen, ¿verdad? Sí, hay que tratar de evitar eso, pero pues todo no tiene que ser a partir de las nuevas generaciones que ahorita tenemos, ¿no? Has tocado temas muy, muy buenos. La verdad, te hemos dejado hablar porque has tocado temas... Sí, eres el único que hemos dejado hablar así buen rato. Sí, te hemos dejado hablar porque los temas y los puntos han sido muy claves. Se nota, la verdad, que has trabajado con los niños. Tu experiencia la expones aquí con nosotros de cómo es trabajar con los niños, que también, pues ya lo hice muy fácil, pero se tiene que tener la paciencia, el compromiso, la disciplina, el inculcarle también a los valores a los niños, pues es un gran trabajo. Y pues eso también conlleva una preparación. Tú fuiste atleta de alto rendimiento en triatlón. ¿Cómo te fuiste involucrado en el mundo del deporte? ¿Cómo comenzaste? ¿A los cuántos años? ¿Cómo te metiste en este medio? Porque estudiaste ingeniería, ¿verdad? No, arquitectura. Como arquitecto eres muy bueno para hablar de deporte. Pues mira, yo inicié gracias a mi papá, porque nosotros venimos del seno de una familia humilde, en donde siempre pues le batallamos, siempre le batalló a mi papá, y mis papás viven cerca de Héctor Espino. Entonces, pues somos 3. Y llegó un momento en el que pues ya no nos aguantaban en la casa. Y la historia de muchos, no nos aguantan, nos llevaban a hacer deporte a algún lado. Y mi papá una vez dijo, bueno, vamos a ir a la alberca del Héctor Espino, no a curso de natación, era recreativo todo. Ahí era libre. Sí, pagabas creo que 5 pesos por persona y pues ahí alberca, barra libre, ¿no? Lo que quieras. Pero la alberca en realidad pues estaba profunda en ese entonces. Yo creo que mi hermano más grande nada más alcanzaba y Iván, mi hermano en del medio, y yo pues teníamos que usar flotadores. Entonces pues nos gustó y ya todos los días de papá llévanos, no, pues estoy trabajando, no puedo llevarlo. Como vivíamos muy cerca, pues nosotros amenazábamos a mi papá, pues nos vamos a ir nosotros, ¿no? Y entonces mi papá dijo, no, ¿saben qué? ¿Sabes qué? Le dijo a mi mamá, sí tengo que llevarlos a que aprendan porque un día sí se me van a ir y Dios guarde, se me ahogan, ¿no? Entonces, de ir de manera recreativa al Héctor Espino, también pues está relativamente cerca el CUM. Entonces mi papá hizo el esfuerzo y nos metió a un curso de verano ahí en el CUM. Y pues ya, ahí estuvimos todo un verano. Sinceramente a mí no me gustaba mucho. O sea, yo en ese entonces, yo tenía que, digamos, adaptarme a lo que mis hermanos más grandes pues querían, ¿no? Mi papá decía, pues yo no tengo el recurso ni la facilidad de a ti llevarte por allá, y a ti por acá, y a ti por acá, o sea, donde... todos por igual. La mayoría, pues no, a ustedes les gusta natación, si son 2 contra 1, pues ya te fregaste, ¿no? O sea, a mí me gustaba mucho el fútbol, me gustaban mucho los deportes de conjunto, el básquet, el fútbol, el béisbol. Entonces, la natación no me llamaba mucho la atención, sinceramente. Pero bueno, al final de cuentas, siempre estuve con ellos, entonces ellos estaban en unos niveles más avanzados que yo. A mí me costó mucho aprender a nadar, sinceramente. O sea, mi experiencia que yo recuerdo de iniciación, de aprender a nadar, no es tan agradable, pues. Entonces, también eso como que para mí es mi experiencia de no haber pasado un proceso padre de aprender a nadar, pues lo transmito y digo, pues si yo le voy a enseñar a alguien, no quiero que pase que sea padre su por proceso. Lo mismo que yo, pues no, o sea, yo tengo que hacer que sea pues una experiencia que si no vas a seguir nadando, o sea, pues al menos recuerde que qué padre meterte en una alberca, pues no. Entonces así fue como iniciamos. Después de ahí el proceso era, tú entrabas a nadar, o sea, aprender a nadar, y luego pues de principiante saltabas a intermedio, y de intermedio a avanzado, y luego de avanzado te decían, bueno, hay un preequipo, y luego después del preequipo había muchos equipos en el CUM, antes había más equipos que hoy, y ya pues te decían, ¿sabes qué? Pues están esos equipos disponibles, ellos entrenan a tal hora, esos a tal hora, y ya pues mi papá por el horario se le acomodó un equipo, y pues ese equipo se van a quedar, y ya empezamos a entrenar ahí, con Omar Scherta, que ahorita Omar Scherta... Muy bueno, a mí me dio clase en la universidad. Natación, muy bueno, él está acá en el Guevara, ¿no? Omar Scherta acaba de llegar, yo creo, de Cuba. Entonces, ahorita ya es totalmente una institución, ¿no? Sí. En lo que es la natación aquí en Sonora. Pues empezamos con él, después nos cambiaron de entrenador con Javier Medina.
Y así estuvimos rodando, pero llegaba el momento, creo que todavía, no sé si todavía pase, pero digamos en invierno el CUM pues se cierra, ¿no? Se cierra. Apagan las calderas. Y nosotros, pues nosotros nos quedamos sin alberca y mi papá era pues como no pueden quedarse sin hacer nada. Pues. Mi papá en ese entonces pesaba como unos, pues, yo creo que mide como unos 70, mi papá pesaba yo creo como unos 130 kilos. Ándale. No quería que les pasara lo mismo. Y mi papá, cuando nosotros íbamos a nadar, pues decía, pues ni modo ir a dejarlos y luego tener que regresarme a la casa y luego otra vez venir por ellos. Entonces se quedaba esa hora ahí. Y entonces nuestro entrenador de aquel momento le dijo, ¿sabes qué? Ya no lo queremos ver aquí. Vayas a caminar, que le hace falta. ¿No? Pues bueno, mi papá empezó a caminar. Pues mi papá yo creo que en aquel entonces tenía como unos 38, 40 años tal vez. Empezó a caminar ahí en la pista del CUM. Entonces ya después nos recogía. Y pues empezó a caminar. Empezó a perder peso, luego empezó a trotar, empezó a correr. Pues no quería que dejaran de ir ya. Y luego se inició en un equipo de corredores. Ya le agarró qué sabor, pues. Y empezó a correr. Entonces ya al ratito ya era un atleta también. Entonces cuando empezaron a cerrar el CUM, dijo mi papá, pues ¿saben qué? Ya mi papá ya no entrenaba en la pista del CUM, se fue acá al Castro Servín. Entonces dijo, pues en lo que abren la alberca, ustedes se van conmigo a correr y les va a servir aparte. Y bueno, pues yo también era como que no, tengo que ir a correr. Y cuando tenía la oportunidad de ya poder jugar con mis amigos en la calle, al fútbol, tengo que ir a correr. Pues bueno, entonces ahí coincidimos con Gildardo García, es otro entrenador de triatlón, que en aquel entonces él era triatleta y él era muy buen triatleta, pero no tenía un equipo. Entonces vio a mi hermano, a Iván, y pues ya nos veía en alberca nadar, entonces lo vio correr y pues dijo, bueno, también es bueno para correr, pues nomás le falta una bicicleta, ¿no? Y ya habló con mi papá y le dijo, ¿sé qué? Pues he visto a su hijo nadar y lo veo que corre muy bien también y luego al otro que anda por ahí también pues está más chiquito. Colaste también. Tráiganmelo, dijo, tráiganmelos para yo los voy a entrenar. Y empezamos, entonces así fue como nació el triatlón en nosotros, o sea, por esa coincidencia de que Gildardo estaba entrenando para triatlón, él hacía su entrenamiento en la pista del Castro Servín y entrenaba pues en el CUM. Yo la verdad no lo veía, no lo visualizaba en el CUM, sí. Pero bueno, ya empezamos a entrenar con él, dejamos la natación, nos emigramos al triatlón y así fue como mi hermano, él es 4 años más grande que yo, pero él sí era brutalmente muy bueno. Llegó a seleccionar nacional, Iván. El Iván estuvo a punto de ir a Atenas. Wow. Estuvo en un proceso ahí de la Federación Mexicana de Triatlón, donde nos faltó recurso para poder resistir ese proceso, ¿no? Pues tienes que viajar mucho por Europa y demás para poder rankearte. Y no, la verdad es que estaba muy complicado en ese entonces. Y no llegó, al final estuvo en otro proceso para los Juegos Olímpicos que venía, pero ya la vida al final empezó a tener otro tipo de prioridades y exigencias. Entonces así fue como llegamos nosotros al deporte, así fue, mi papá se hizo corredor así. ¡Qué padre todos! Sí, todos dicen, pues es que como tu papá es bien atleta, pues ustedes también, y en realidad fue al revés. O sea, nosotros empezamos a nadar antes de que él hiciera ejercicio y gracias a que ese entrenador lo mandó así, que ya no lo queremos ver, vayas a caminar. Pues ya fue con mi papá, empezó a coincidir con otras personas, ¿no? Entonces es una historia muy padre, la verdad, porque la verdad que sí. Pues ha ido, y hasta la fecha, estoy muy feliz de seguir como vinculado al deporte. Las redes sociales. Sí, tus redes sociales, porque ya se nos acabó el tiempo. ¿Ah, ya? Sí, ya, después de una hora. ¿No te aventaste? Tus redes sociales y rapidito di los logros que tuvieron en Monterrey. Ah, bueno. Porque ya nos vamos, ya nos van a pues contar. Nuestras redes sociales es TriZonMX, tanto en Facebook como en Instagram. Y ahí pueden ver toda la clase de información, todo lo que hacemos y demás. Y este fin de semana pasado tuvimos la oportunidad de estar en Monterrey. Okay. Es el 70.3, que es un medio Ironman, la distancia de medio Ironman. Y
tuvimos la fortuna de tener 2 pases clasificatorios al Mundial, que va a ser ahora en agosto, 24 de agosto creo, en Lahti, Finlandia. Entonces, ¿quiénes van? Rosita Hoyos y Erendira Campos, que ella, pues, esa amistad de cuando yo estuve en Nogales, ella era atleta mía también. Entonces ahora la entrenó a distancia. Entonces es muy orgulloso, todo el equipo pues muy contento por el logro. La verdad es que es muy complicado poder obtener ese pase o ese boleto a un mundial. Y Rosita pues sería la segunda vez de manera consecutiva que lo logra. El año pasado fuimos a Utah y esta vez pues a Finlandia. Pues muchas felicidades y muchas gracias por estar aquí con nosotros y habernos contado todo eso. Muy interesante, una gran la verdad. Experiencia. Gracias. Ahí pueden verlo si se lo perdieron en las redes sociales de Huachapori. Gracias, siga la programación. Bonita tarde, un abrazo.